En la clase de hoy vamos a trabajar la segunda parte del trabajo práctico 2 y para eso vamos a analizar y transitar por los conceptos principales del texto de Villafañe, Introducción a la teoría de la imagen. Vamos a trabajar solamente en este momento el primer capítulo, que es la naturaleza de la imagen. Y en este texto el autor comienza haciendo justamente una pregunta, ¿no? ¿Qué es una imagen? Teniendo en cuenta que claramente el texto se va a orientar a imágenes de carácter visual y no otro tipo de imágenes que también podríamos representarnos, como lo son las imágenes sonoras, por ejemplo. Vamos a trabajar con imágenes visuales y, como decía, el autor se pregunta ¿qué es una imagen? ¿Cuál es la naturaleza de la misma? Y lo primero que va a proponer es decir que la imagen es un concepto más amplio que el de la mera representación icónica. Y entonces pregunta, ¿no? Por ejemplo, ante una cantidad de situaciones que podrían parecer muy similares, tratar de advertir la diferencia de soportes y condiciones de las diferentes imágenes que nos rodean. Se pregunta, ¿en qué se diferencia una foto de un niño, la imagen natural que obtenemos del mismo niño mediante la percepción directa, si lo tuviéramos frente a nosotros, el recuerdo que nosotros podemos hacer mentalmente de la fisonomía de ese niño, un retrato suyo, eventualmente pictórico, o sus movimientos grabados en un video, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de esta primera imagen que aparentemente todas refieren a lo mismo, ¿no? A ese niño puntual? Y entonces advertimos que en esta pregunta el autor lo que da cuenta es que esa diferencia en cada una de las diferentes imágenes que mencionó es especialmente el soporte, ¿no? Y cuando hablamos de soporte, hablamos por un lado del soporte material intrínseco, ¿no? La foto tiene como soporte el papel, la pintura puede tener como soporte la tela, el video puede tener como soporte un archivo digital, por ejemplo, un soporte virtual. Asimismo, cada uno de esos soportes vamos a ver que llevan implícitos un lenguaje, una forma de codificación para poder utilizar dicho soporte. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la similitud en todo este tipo de imágenes? Bueno, la similitud sería el referente, ¿no? Todos poseen la misma naturaleza, en este caso, este niño en particular. Por lo tanto, habiendo hecho esta introducción, podemos decir que todas las imágenes incluyen, primero, una selección de la realidad. 2, elementos que la configuran. Y 3, una sintaxis, ¿no? Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de un compendio de elementos, de una especie de resumen, de condensación de elementos. Si, por ejemplo, analizamos una pieza de diseño, en este caso de David Carson, un gran diseñador y afichista, entre otras cosas, observamos en este caso una imagen que tiene un espacio representado, que es el propio de la imagen, con elementos que la constituyen. Y entonces podemos preguntar qué es lo que vemos y qué conclusiones podemos sacar sobre la naturaleza de lo que allí está representado, ¿no? Podríamos decir que se trata de un señor por la forma en que se encuentra vestido, se trata de un señor adulto, quizás mayor, de un señor que podría ser un oficinista, podría ser un profesional. Y después tenemos, por supuesto, el componente de texto que puede ayudar, obviamente, a contextualizar esta imagen. Aquí tenemos otro ejemplo, la revista Blue, también, diseño de David Carson, donde en esta imagen la naturaleza fue subvertida porque
pareciera que la imagen está colocada en una posición que no le es natural, ¿no? Pareciera aquí que el personaje que estamos viendo estuviera volando, cuando en realidad posiblemente esta foto puede haber sido obtenida mientras caía, ¿no? Esto genera una situación de tensión visual a la hora de percibir esta imagen. Y el autor va a hablar de un concepto que estimo para ustedes va a ser nuevo, que es la modelización icónica de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda imagen posee un referente en la realidad independiente de cuál sea su grado de iconicidad, su naturaleza o el medio que la produce. Es decir, como decimos, toda imagen refiere a algo. Pero ese algo también va a estar condicionado, como decíamos, por los medios de producción de esa imagen, el soporte que la contiene, y eso va a influir en cómo ese referente es representado. Dice, sin embargo, las imágenes no son lo real. Muchas veces sucede que tendemos a dar por supuesto que, por ejemplo, una foto de una persona es la persona. Y claramente no lo es. La foto es una representación. Y esa representación se va a encontrar modelizada. Es decir, va a hacer referencia a un modelo, por ejemplo, o una forma de pensar el retrato. Si consideramos en la actualidad el concepto de selfie, significa una forma de representar el retrato. Esa forma es bien diferente a la forma de representar el retrato, por ejemplo, en el siglo XIX. Esa modelización va a estar dada, por un lado, por los materiales intervinientes. Como decíamos, no es lo mismo una foto que un dibujo, que un video, que una imagen digital. No es lo mismo un soporte de papel, un soporte de video, un soporte de tela. Las imágenes, entonces, decimos, no son la realidad. Una imagen no es lo real, sino que es una representación de esa realidad. Y en tanto representación implica una modelización, un modo de concebir esa imagen, que muchas veces, como decimos, ese modo de va a estar condicionado, por un lado, por los materiales intervinientes, como decíamos, pero también por los códigos culturales de una época, ¿no? Como decíamos, no es lo mismo el retrato del siglo XIX al retrato del siglo XXI, que básicamente podríamos condensarlo en el concepto de selfie. Entonces, esas imágenes van a estar concebidas desde una modelización producto de la percepción y de la representación visual. Si, como decíamos, observamos en este caso un ejemplo de retrato justamente del siglo XIX, este retrato responde al estilo neoclásico, aunque ya vamos a ver que advierte o introduce algunos elementos del romántico. Se trata de un retrato que hizo el pintor David y retrató a Napoleón Bonaparte. Ahora bien, ¿podríamos decir que esto que vemos es Napoleón Bonaparte? Claramente no. Se trata de una representación de Napoleón. ¿Y cómo está concebida esta representación? Voy a invitar a que debajo, ¿no?, cuando publiquemos esta clase, ustedes puedan incluir algunos conceptos que ustedes puedan advertir de, bueno, de qué forma es representado Napoleón. ¿Qué concepciones nos transmite el autor David sobre este personaje histórico? La forma en que la posición del personaje, la actitud, la mirada, el entorno, el caballo blanco sobre el que se encuentra montado, cuál es la posición del caballo, por qué. Y entonces preguntaría, y dejo para que ustedes contesten, ¿qué nos transmite David
de este personaje histórico. ¿Cuál es la modelización y el mensaje que está queriendo transmitir? Si seguimos por otras formas de representación, vemos en este caso un afiche de Paul Rand de los años 70 publicitando productos Westinghouse. Se trata de una marca de electrodomésticos. Y entonces, bueno, ver que aquí la modelización apela a la síntesis, a la geometrización, a la abstracción. Sin embargo, podemos identificar el referente. Podríamos claramente decir que está representando una familia, pero por la forma en que lo representa, desde, como decíamos, la geometría, la síntesis, la abstracción, está hablando de una familia muy contemporánea para su época. Una familia que está hecha a partir de esa construcción que aporta la tecnología. Si continuamos con otro ejemplo, aquí tenemos una obra de Kandinsky. En este caso observamos cómo el referente de la representación abandona la opción figurativa y propone una opción más abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en una producción de este tipo ya no nos queda tan claro cuál es el referente. No está explícito. Por lo tanto, obliga al espectador eventualmente a reconstruir un referente posible o, como hubiera preferido que lo hagamos Kandinsky, lo que obliga es a mirar otros elementos que están presentes en la imagen que no sea específicamente el referente. Y esos elementos en este caso son el punto, la línea, el color, la pincelada, ¿no? Es como que esta obra invita a mirar esos elementos más allá de qué es lo que está representado. Va a decir Villafañe: las imágenes constituyen modelos de la realidad del mismo modo que la música o la literatura. La percepción y la representación visual son las responsables de la modelización icónica, ¿sí? Y como decimos, una gran cantidad de elementos que nosotros conocemos, obviamente los conocemos a partir de nuestra observación directa de los elementos que nos rodean de la naturaleza. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de las imágenes visuales que conocemos provienen de diferentes soportes tecnológicos y por lo tanto esas imágenes se van a encontrar mediadas por la forma en que las tecnologías la capturan. Empezando por esta idea de recorte, ¿no? Toda imagen siempre involucra un recorte. Cuando nosotros percibimos, también estamos recortando. Con la diferencia que nosotros elegimos qué recortamos, cómo lo recortamos. En cambio, cuando consumimos imágenes que están atravesadas por soportes tecnológicos, hay una cantidad de elecciones en torno a la imagen que las hizo el autor y que nosotros las hacemos como propias, las naturalizamos como una imagen producto de nuestra percepción directa. Y tendemos a olvidarnos cuáles son esas mediaciones. Y que esas mediaciones involucran un modelo, una forma de, ¿no? Una modelización. Y aquí el autor va a hacer referencia, ¿no? A cuáles va a clasificar diferentes formas de modelización de la imagen. Y dentro de esas formas, una de ellas va a ser la modelización icónica. La modelización icónica va a ser aquella cuyo referente es una imagen figurativa, una imagen que nosotros podemos reconocer porque tiene similitud con otras que conocemos de la realidad. En este caso, vamos a observar una imagen de modelización icónica. Se trata de la representación de una figura humana, un pastor que se encuentra rodeado de ovejas, tiene una oveja en sus hombros, un carnero, unos pájaros, plantas, ¿sí? Esta es una representación icónica, ¿no? Hasta ahí identificamos estos elementos. Sin embargo, hay un dato que luego
va a hacer que esta modelización se vaya mutando a otras diferentes. Pero hasta aquí esta modelización es icónica. Si pasamos a esta otra representación, vamos a ver que esto, por un lado, tiene un grado de iconicidad, ya que nosotros podemos reconocer que aquí en esta imagen se encuentra representado Cristo. Pero este Cristo va a estar representado cargado de una cantidad de convenciones. Si nosotros volvemos a la imagen anterior, hay un dato que no les di aún sobre esta imagen, y que esta se trata de una de las primeras representaciones de Cristo, cuando surge la religión cristiana. En los primeros siglos de su fundación, la religión cristiana empieza a incorporar una serie de representaciones que, como vemos, al principio son netamente icónicas, pero luego, con el paso del tiempo, esas representaciones se van a cargar de convenciones que hacen que yo diga que este no es un hombre común, sino que estas convenciones hacen que yo diga que este es Cristo, no es cualquier hombre. Y vamos a saber que es Cristo, ¿por qué? Primero, este es un Cristo de la etapa bizantina, es un Cristo majestático, en majestad. Es un Cristo en una actitud de sabiduría, de contención, es un Cristo todopoderoso. Sabemos que es Cristo porque aquí aparece ya representado, como decimos, en el momento convencional de un hombre de alrededor de 30 años, con barba, con el pelo ligeramente largo. En una de sus manos tiene un libro, que es la Biblia. En la otra, sus manos adoptan una posición específica que en la época medieval se llamó la deixis, o sea, la indicación. En este caso, sus dedos están señalando el libro y están indicando que allí se encuentra la palabra divina. Por otro lado, observamos que este Cristo tiene una aureola. Por atrás de esa aureola, ¿no?, pasa una cruz que lo acompaña y encima todo este Cristo está encerrado en un gran círculo, ¿no?, que representa el mundo. Estas cantidad de elementos, como decimos, ya hacen que esta imagen, si bien tiene, como decimos, un grado de iconicidad, trasciende la mera iconicidad para referirse a una imagen que ya se encuentra totalmente convencionalizada. Fíjense la diferencia entre el Cristo medieval, majestático, como decimos, ¿no?, un Cristo todopoderoso en una actitud, digamos, que está más allá de lo terrenal, a diferencia de la figura de Jesús de Leonardo da Vinci de la Última Cena, que ya es una representación de la modernidad donde este Cristo se humaniza. Y es un Cristo que tiene la fisonomía y los pesares de un hombre común. De todas maneras, hay una cantidad de elementos que siguen estando presentes para decir que esta representación de esta figura en el centro de la escena no es cualquier persona, sino que se trata de Cristo. Pero es ese Cristo hecho hombre que sufre y muere por todos nosotros, acompañados de sus apóstoles en la Última Cena. Si pasamos a una versión contemporánea de esta Última Cena, transitamos esta pieza de Marcos López, un fotógrafo argentino ya famoso, y vemos cómo, por un lado, Marcos López toma este concepto de la Última Cena y lo traslada a un contexto común de la idiosincrasia argentina, ¿no? Y vemos este Cristo como un asador que comparte el asado con sus amigos. Pero claramente, como decimos, si bien esta foto tiene una representación icónica, ya que los elementos allí representados son figurativos, podemos identificarlos como personas, paisaje, la mesa, el asado, el vino, el sifón, ¿no? Todos estos elementos son elementos figurativos, es una representación icónica, sin embargo, sabemos que es una representación que
no es aleatoria, no es cualquiera, sino que busca una organización y un mensaje que lo va a vincular con esta representación ya tan instalada en el universo icónico humano como es la Última Cena de Leonardo. Por lo tanto, Villafañe va a decir que de las representaciones que nos rodean, esas imágenes codificadas que nos rodean, va a existir la modelización icónica o representativa, la modelización simbólica y la modelización convencional. No se trata, dice, de diferentes imágenes, sino se trata de diferentes funciones que adquiere la imagen. Va a decir también que es posible que una imagen cumpla más de una función a la vez, como vimos el caso del Cristo mayéstico, de ese Cristo bizantino. Ese Cristo tiene una dimensión icónica o representativa, tiene una dimensión convencional, pero trasciende estas dimensiones para transformarse en un símbolo, el símbolo del cristianismo. Volvemos y vamos a transitar, y acá mucha atención porque son tres conceptos que tienen, como decimos, su complejidad, y que encima no son tres conceptos diferenciados o opuestos, sino que vamos a buscar que cada una de estas imágenes puede tener algo de las tres modelizaciones. Sin embargo, nos va a interesar identificar cuál de todas las modelizaciones es la más fuerte en su rol, en su función. Va a decir el autor sobre la modelización representativa, también llamada modelización icónica. Si la imagen sustituye la realidad de forma analógica, ¿no? Primer pregunta. Como decíamos antes, la foto del niño, ¿es el niño? Y va a decir, entre la imagen y la realidad existe una correspondencia estructural. Estas imágenes restituyen solo algunas características visuales pertinentes de dicha realidad. El observador, por tanto, infiere la realidad a través de las imágenes. Y, como decíamos, atención porque muchas veces tendemos a naturalizar los medios. Por lo tanto, la modelización representativa o icónica es la mayor parte de las imágenes que nos rodean. Cada una de esas imágenes hace referencia a algo que nosotros ya conocemos de la realidad y por lo tanto nosotros la inferimos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen icónica, una imagen representativa de la corte española. Se trata de una famosa pintura, Las Meninas de Velázquez, pero aquí lo que hace Velázquez justamente es retratar una escena cotidiana en la corte. Otra modelización representativa a manos del pintor Prilidiano Pueyrredón, que aquí realizó un retrato de Manuelita de Rosas, la hija de Rosas. Aquí tenemos otra modelización representativa o icónica que refiere a las espigadoras pintadas por Millet. Las espigadoras se trata, como vemos, de un conjunto de mujeres que están haciendo una tarea muy artesanal en el campo. Y si observamos el fondo, vemos también la cadena de valor, o sea, cómo esas espigas luego son transportadas, se van a transformar en grano, pasan a los silos y a los grandes galpones para ser industrializadas. Aquí tenemos una ilustración de nuestro famoso ilustrador Breccia y dentro de la modelización representativa podríamos decir que este es el retrato de un hombre, ¿no? Un hombre que está pensando, un hombre que está en una actitud con un gesto de concentración. Otra modelización representativa, una ilustración detallada de Alberto Durero, vinculada a un rinoceronte. Bien. El autor va a mencionar entonces de que además de la modelización icónica, existe la modelización simbólica. Y ahí va a decir que esta modelización implica una transferencia de la imagen a la realidad.
para que una imagen pueda funcionar como símbolo es necesario un acuerdo colectivo. Es decir, que para todos, para un conjunto social, esa imagen sea símbolo de. Y aquí tenemos, por ejemplo, la famosa paloma de Pablo Picasso, famosa porque representa la paz. Por lo tanto, vemos cómo la modelización icónica o representativa de una paloma es trascendida por el mensaje, la función, que el mensaje es representar la paz y se representa a través de una paloma. Así como el cristianismo también representa esa tercer dimensión religiosa que es la Santísima Trinidad, la va a representar con una paloma. ¿Por qué? Porque en realidad la Santísima Trinidad es un concepto totalmente abstracto. Entonces, para que la gente pueda tener una forma de comprensión sobre esta noción, esta idea, se le asigna una forma figurativa, como es la paloma, ¿no? Pero, como decimos, si bien hay una paloma, si bien hay una representación icónica, esa iconicidad es trascendida por la función de símbolo, ¿no? La paloma simboliza la paz. Esta famosa imagen del fresco de Miguel Ángel simboliza la creación, ¿no? El momento en que Dios toca o le da vida al hombre y entonces se crea la humanidad. Aquí tenemos otro símbolo, como son las banderas de los diferentes países, ¿no? Una bandera, en tanto símbolo, condensa todos los valores y presupuestos que tenemos sobre esa nación o país. Y por último, el autor va a mencionar el tercer tipo de modelización de las imágenes, que es la convencional. Y va a decir, la imagen funciona como un signo no analógico. A diferencia de las representaciones o los símbolos, estos signos no poseen relación alguna con la realidad, al menos visualmente. Son signos arbitrarios, por eso dicen que son no analógicos. Responden a criterios de utilidad tales como la facilidad de reconocimiento, es decir, la modelización convencional también requiere de un pacto cultural, es decir, una imagen arbitraria, cualquiera sea, que va a representar o indicar una convención. Veamos. Todos los signos de tránsito son codificaciones convencionales, es decir, se elige una forma, se elige un color, se elige un signo para indicar algo. Claramente, esa indicación, ese señalamiento, debe ser conocido culturalmente por la sociedad, porque si no, esta imagen perdería su función. Veamos otra. En el caso de la bandera, como decíamos antes, una imagen puede tener todos los niveles, pero hay que analizar en cada uno de ellos cuál es su función más importante. En el caso de la bandera podemos decir que hay un nivel de iconicidad, especialmente expresado en el sol, ¿no? Podemos decir que la bandera también es un símbolo, como decíamos, es una imagen que condensa un conjunto de valores y una idea. Pero también es una convención, ¿por qué? Porque donde hay una bandera hay un señalamiento. Hay un señalamiento territorial, hay un señalamiento institucional, ¿no? Es indicar, aquí está la presencia del Estado, organizado a través de un país o nación. Por lo tanto, una bandera puede tener tanto una función convencional como una función simbólica. Depende el contexto y depende su uso, diríamos, bueno, es convencional o es simbólica. Otra representación convencional, por ejemplo, como decíamos, el semáforo. El rojo del semáforo nos indica pare. El verde nos indica avance. Esto, como decimos, es arbitrario. En algún momento, la sociedad construyó esta convención para, en este caso, organizar el tránsito.
Pero así como se eligieron estos dos colores contrastantes, se podrían haber elegido otros. Por ejemplo, en lugar del verde, el amarillo. Sin embargo, bueno, sabemos que el amarillo, en este contexto específico, está usado para transmitir la transición entre un estadio y otro. Vuelvo a decir, estas elecciones de elegir estos colores son arbitrarias. Es una decisión que en un momento se tomó y que culturalmente se asumió y que, bueno, ahora se encuentra totalmente instaurado culturalmente. Bueno, con esto cerramos el recorrido para tratar de comprender qué entiende Villafañe por modelización, cómo es que vemos las imágenes que nos rodean y en este caso, como vemos, este texto hace hincapié en comprender las distintas funciones que tienen las imágenes que nos rodean. Y el autor entonces va a sintetizar las diferentes funciones en estos tres niveles: la modelización representativa o icónica, la representación convencional y la representación simbólica. Para el desarrollo del trabajo práctico 2, en el punto 1 van a tener que usar entonces el texto de Villafañe. Para eso, lo primero que tienen que hacer entonces es leer el texto y poder acompañar la lectura con el video que espero les aclare y les colabore en la comprensión de dicho texto. Una vez que leyeron el texto, vieron el video e identificaron los principales conceptos, el trabajo consiste en que ustedes busquen dentro de la web, busquen dentro de recursos digitales, dos ejemplos que puedan representar cada tipo de modelización que menciona Villafañe. Así como yo lo hice en el video mostrándole diferentes ejemplos de cada una de estas modelizaciones, la idea es que ustedes también busquen ejemplos que no sean los mismos que ya vimos. Tienen que buscar y encontrar dos ejemplos de cada modelización. Y en lo posible, tratar de que esos dos ejemplos, uno se pueda asociar al campo del diseño gráfico y otro se pueda asociar al campo de las artes visuales, ¿sí? Entonces, en el trabajo práctico 2.1, esta es la tarea que tienen que realizar.